Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Muy amados hermanos, con amor en Cristo les saludamos. Les deseamos todo tipo de bendiciones, enviamos un abrazo cariñoso, como cada día, y les rogamos a que en esta última parte de la carrera, esta carrera que ha sido dura, difícil, con separaciones físicas, creemos que el Señor nos va a llevar a la meta, amados hermanos. Haya paz del Señor, haya fortaleza del Señor. Y alimentémonos y corramos con paciencia, dice el apóstol, la carrera que tenemos por delante, ¿no? Hagámoslo en la gracia del Señor y tengamos el gozo de proclamar pronto ya la victoria en Cristo en todas aquellas cosas en las que el Señor ha querido y quiere seguirse manifestando, ¿no? Gloria al Señor en todo, alabanzas al Señor. Amén. Les ruego, por favor, me acompañe, abra conmigo las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 10, amados hermanos. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer allí desde el versículo 14, por favor, hasta el versículo 22. Desde el versículo 14 hasta el versículo 22. Amén, amén al Señor, gracias al Señor. Este capítulo 10, para varios de nuestros hermanos, juzgo, es un capítulo bien conocido, en términos de que la primera parte hace referencia a cómo Israel vio la gloria de Dios. ¿Cómo es que vio la gloria del Señor ahí en medio de ellos? Y dice que todos pasaron el mar. Y todos comieron el maná, y todos se alimentaron, tomaron agua de la roca, y todos vieron al Señor allí manifestado. Pero dice que de la mayoría de ellos no se agradó Dios, y perecieron en el desierto, tendidos en el desierto. El versículo 6, que la iglesia conoce, dice que todo lo ocurrido con Israel tiene un sentido que para nosotros es de gran bendición. Dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Dice que es ejemplo para nosotros. Y después de señalar algunas situaciones en las cuales el Señor fue tentado, fue desobedecido, bueno, va a decir en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. A ellos les aconteció como ejemplo y están escritas además para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, tenga cuidado y se mire que no cae. Muy bien, leemos desde el versículo 14 y trabajamos lo que el Señor nos permita por su gracia, ¿no? En el nombre del Señor Jesucristo, verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo.
La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y decimos no. Y decimos alabado es el Señor. Amén. Alabado es el Señor. Hay un llamado, amados hermanos, en esta porción de la Escritura hay un llamado a la iglesia, no lo pierda de vista. Está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Por lo tanto, es una palabra para la iglesia del Señor. Y no solo para la iglesia de los Corintios. Si usted vuelve a recordar conmigo lo de 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. El versículo 2 va a decir a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, dice el apóstol. O sea, claramente está definiendo cuál es, aquí al comienzo, está definiendo cuál es la iglesia de Dios. Él dice, la iglesia de Dios que está en Corinto. Sí, pero por gracia de Dios, en estos tiempos, desde hace ya siglos, la iglesia de Dios también está en América, puntualmente en Sudamérica. La iglesia de Dios no importa. Lo que está diciendo que el lugar no es determinante. ¿Qué es determinante? Dice a los santificados en Cristo Jesús, santificados. Usted no va a olvidar lo de Juan capítulo 17, verso 17, cuando el Señor dice orando al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces todo aquel que está bajo la palabra del Señor, como en este día la iglesia del Señor, como en estos meses la iglesia del Señor ha sido bendecida por la palabra, todos los que están bajo la palabra del Señor, es la palabra la que les santifica. Muy bien. Entonces hablamos de la iglesia de Dios que está santificada en Cristo, pero luego dice llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, ahí está, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, dice el apóstol. O sea, primero, no importa el lugar geográfico en que estemos, primera cosa. Pero en segundo lugar, sí, por la palabra somos santificados, pero además, al reunirnos, como lo hacemos este día y a esta hora, al reunirnos, lo primero que hacemos es invocar el nombre del Señor. Es rogar que el Espíritu del Señor gobierne, se manifieste sobre nuestras vidas.
El solo hecho de tener esa sujeción a la autoridad del Señor, ese hecho nos pone en la lista de los santificados, dice, y llamados a ser santos con todos aquellos que en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces volvemos a decir, lo que conversamos hoy es palabra de Dios para la iglesia del Señor. Para los que en cualquier lugar, aleluya, invocamos el nombre de Jesucristo como Señor sobre nuestras vidas. Obviamente sobre la iglesia. Amén. Mire qué interesante, hermanos, el versículo 14, no hay duda. A la iglesia, el Espíritu Santo le habla por el apóstol y le dice, amados míos, huid de la idolatría. Me parece a mí, me ha ocurrido, hermanos. La primera reacción es decir, pero ¿cómo de esto nos vienen a hablar? Si nosotros no somos, y uno va como calificando, ¿ah? No somos como esa otra iglesia que es pagana, no adoramos estas figuras que adoran los otros, no tenemos esta actitud que hacen. ¿Se ha dado cuenta? Pero el Espíritu nos está hablando. Y el Espíritu del Señor no se equivoca. Y el Espíritu algo quiere enseñarnos. Y el Espíritu quiere recordarnos seguramente que hay algunas cuestiones que nosotros hemos ido asumiendo como normales, como correctas. Y cuidado, hay que revisarla en relación a la palabra del Señor. Lo primero entonces que vamos a decir es que la idolatría es abominación delante del Señor. El Señor no permite, amados hermanos, el Señor no permite que un hijo suyo, un hijo de Dios, tenga otro amor que no sea Él. Que su mente esté concentrada en otra cosa que no sea Él. Que su boca confiese alguna otra cosa que no sea Él, su santidad, su eternidad, su amor y su obra en nuestras vidas. La Escritura reiteradamente hace notar que Dios es un Dios celoso. Celoso es Él, dice la Escritura. Más aún, cuando escribe el Señor a Israel y le entrega las piedras con los 10 mandamientos. Recuerde conmigo, por favor, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Desde allí, el Señor entrega instrucción clarita. Primer mandamiento, capítulo 20, verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. Se acabó. Primer mandamiento del Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, como si fuera poco el primero. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. O sea, que nadie venga a decir, no, pero es que es tan lindo porque los ángeles son santos que están arriba, o una figura del Señor Jesucristo, o cuando Él era guagüita, no sé qué. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, no te inclinarás a ella. Aleluya. Usando a Pablo, el Señor le escribió al Romano y dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hay una cantidad de argumentos, no, pero que oramos a esta, le rezamos a este para que este hable con el otro y el otro habla con aquel y finalmente, no. No es así, hermano.
Versículo 5, no te inclinarás a nada que esté arriba de los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, no le darás honra, no les pondrás en lugar de privilegio, no declararás que tienen un valor especial. No las honrarás. ¿Por qué? Ahí está la explicación. Porque yo soy el Señor tu Dios. Fuerte. Ahí viene ya, ¿ve? Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero también dice en el 6, hago misericordias a millares a los que me aman y, aleluya, y guardan, amén, y guardan mis mandamientos. Éxodo, Levítico. Mire el libro que sigue, por favor. Levítico capítulo 26. Acompáñeme. Solo un versículo. Levítico capítulo 26, versículo 1. Dice el Señor, no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Es interesante porque dice, no haréis para vosotros ídolos. Ídolos. A veces un jugador de fútbol se constituye en un ídolo para un joven. Puede ser que hasta para una señorita. A veces alguien que canta. Es que tiene tan linda voz, lo que quiera, por si acaso eso es don de Dios. Y si no reconoce al Señor por ese don, va a tener que asumir las consecuencias. Pero ese cantante entonces atrae multitudes y están todos. Y hay señoritas que lloran y se vuelven histéricas y algunas caen desmayadas. Y ni les digo. Ídolos, ídolos. ¿Cuál es el mandamiento para la iglesia? No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, nada de andar tomando figuritas allí y llenando la casa de, voy a decirlo al pasar nomás, solo al pasar. Cuidado con las figuritas, estas figuritas, fotografías, estas cosas en que los hermanos, las hermanas a veces llenan los muros, y que aquí está el papá y la mamá y el tío y la abuelita y el otro, y aquí hay una foto y 4 fotos y 10 fotos y hacen pequeñas, grandes exposiciones. Cuidado, hermano. Cuidado con las jovencitas y jovencitos que viven sacándose estas famosas selfies, que viven haciendo fotitos y quieren llenarlo todo de fotitos. Ni les digo aquellas que toman fotos y las exhiben, las muestran. Que el Señor tenga misericordia. Eso es absolutamente pecaminoso, por si acaso. Es absolutamente pecaminoso. Una jovencita, hablo de las nuestras, hermanos. Puede ser preciosa, puede tener una bonita figura, pero eso no le da autoridad ni autorización para que exponga públicamente lo que el Señor le ha dado como templo del Espíritu Santo del Señor. No puede ni debería hacerlo jamás. Mucho menos si imitando al mundo, alguna señorita se va quitando la ropita, ¿no? Y se quita la ropita y va mostrando, no sé, los hombritos, y va mostrando después la guatita y sigue. Cuidado, cuidado. Hay mandamiento del Señor. No puedo entrar por tiempo, tengo que conversar algunas otras cosas este día, pero haya sabiduría. Ruego que el Espíritu del Señor ponga sabiduría en el corazón de las mamitas. Tiene señoritas de 12, 14, 16, 18, 20, 25 años. Mamita, sabiduría del Señor para corregir. Pero también sabiduría del Señor en la vida, en el alma de las señoritas, pues. Si no hay que andar con un palo detrás para que se conduzcan como
obreros, como siervos, como hijas e hijos del Señor. No haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra, hermano, ni siquiera una piedra pintada para inclinaros a ella. Nada. Y con ninguna explicación. ¿Por qué? Porque tenemos un tremendo, un grandísimo Dios. Aleluya. Pablo va a decir, para nosotros hay un solo Dios, que además es nuestro Padre. Aleluya, de quien provienen todas las cosas. Y nosotros, dice, somos para Él. Bueno, pero si somos para Él, valoremos el hecho. Por favor, hermano, hagámoslo en la gracia del Señor. En el caso nuestro, hermano, tiene un valor tan alto, pero no es distinto. No es distinto de lo que pasó con Israel. ¿Por qué Israel cayó tan pronto en la idolatría cuando iban en el desierto? ¿Por qué? Porque habían estado 430 años esclavos en un país de lo más pagano, de lo más idolátrico. Entonces, el punto es que lo que se vivía tanto tiempo, nacía una generación y moría. Sí, pero nacía, vivía y moría en medio de tanta idolatría, pues, hermano. De hecho, si usted recuerda cuando están en el desierto, Moisés sube al monte Horeb a conversar con Dios y a recibir las tablas de la ley. Demoró 40 días y cerca de los 40 días el pueblo dice, no, es mucho el tiempo de espera. Entonces necesitamos, si hablan con Aarón, prepáranos una figura, prepáranos un animal para que le adoremos. Y terminaron adorando a un becerro, pues. ¿A causa de qué? A causa de que en sus mentes, en sus almas, la idolatría de Egipto venía todavía ahí siendo parte de la vida de ellos. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Querrá recordar usted en Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo número 2, por favor? Primera de Corintios, capítulo 12, verso 2. ¿Qué dice allí? Sabéis, esto es una cosa que sabemos, lógico si lo hemos vivido. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Hermano, ¿era así o no? Hermanita, ¿era así o no? La iglesia joven de estos días con que el Señor nos bendice, me parece que tienen la bendición, no hay duda, muchos de haber nacido en hogares cristianos, otros de haber venido al Señor siendo muy pequeñitos, cuando sus papás también han venido, otros han sido tratados ya. Y por su corta edad no han caído en estas cosas. Sí, pero con respeto a los hermanos que en este tiempo tienen de 40 años hacia arriba, incluidos los que estamos pasaditos a esa edad. Los hermanos de 40 años para hacia arriba. Y que no nacieron en un lugar cristiano. ¿Vivieron o no vivieron toda su vida siendo llevados a la adoración de ídolos mudos? El apóstol dice, poquito hacia su lado derecho, Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Nos importa ahí los versículos 9 y 10. Voy a leer el 8 para que tomar la frase completa, por favor. Verso 8. Porque partiendo de vosotros, dice el apóstol, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Verso 9. Porque ellos mismos, los hermanos que han ido recibiendo la palabra, ¿no? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, atienda por favor, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios.
para servir al Dios vivo y verdadero y, aleluya, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es un hermoso testimonio lo que da Pablo de los tesalonicenses. Cómo ellos, dice, se convirtieron de los ídolos a Dios. Uno, para servir al Señor. Sí, pero también para esperar de los cielos, aleluya, al bendito Hijo de Dios. La iglesia hoy no podría decir que nuestra experiencia es distinta. Entonces, dada la debilidad, hermanos, dada la debilidad de nuestra vida, de nuestra experiencia anterior, dado que ya Israel, primer pueblo de Dios, cayó exactamente en este pecado, y aprendieron la idolatría fuera. El Señor les llamó, les atrajo, y siendo parte de la casa de Dios, ellos cayeron en pecado de idolatría permanentemente. Es fuerte, hermanos. Viene a mi mente una acción del Espíritu. Un hombre de Dios, de quien algo hemos conocido estas últimas semanas. Un hombre de Dios de quien la Escritura dice que no hubo otro hombre más sabio que él, ni lo habrá. Estoy hablando de Salomón. Sin embargo, la Escritura dice, hablando precisamente de Salomón. Brevemente, si me acompaña, Primera de Reyes, por favor, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Por favor, versículo 3, desde el versículo 3, unos poquitos versículos. Verso 3. Dice, tuvo 700, hablando de Salomón, tuvo 700 mujeres reinas. 700, Voy a guardar todo comentario, todo. 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Pero dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón mire, si usted solo leyera hasta la frase anterior, usted diría, claro, no, las mujeres, sí, claro, no sé. Pero mire lo que el Señor está juzgando. Dice en el 4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Si usted observa esto, sobresale aquí en la exposición. Dice, y su corazón de Salomón, no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón, ¿qué hizo? Siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿Pero por qué? ¿Qué ocurrió? Verso 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y también a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso. Hizo así para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios. Entonces, ¿qué hace? Se enojó Jehová contra Salomón. ¿Por qué se enojó Salomón? El Señor. ¿Por qué se enojó el Señor contra Salomón? ¿Solo porque tenía 700 mujeres y 300 concubinas? No hay duda que no era del agrado de Dios. No hay duda que no era del agrado de Dios. No hay duda. Pero dice que él no anduvo en los caminos de David y su padre.
Porque, y muestra todo el trabajo de idolatría en que cayó Salomón. De hecho, dice que el Señor se enojó y le dice que esa idolatría merece castigo. Y le dice que por amor a David su padre, no por amor a él, por amor a David su padre, dice que no le va a quitar el trono, no va a partir el reino mientras él esté vivo, sino que lo hará cuando muera y lo va a quitar de mano de su hijo. De hecho, el Señor nos dará oportunidad, cuando Él lo permita, observar cómo Roboam, el hijo de Salomón, se conduce tan groseramente mal, con tanta falta de sabiduría, que termina rompiendo allí precisamente el reino, y allí se produce la división, en que 10 tribus del norte son entregadas por Dios a un siervo de Salomón, a Jeroboam, que también lo hizo horriblemente mal, con mucho pecado. Pero Roboam no lo hizo nada de bien. Y se quedó finalmente con 2 tribus, con una partecita del reino. ¿A causa de qué? A causa, con respeto, a causa de Salomón. Pero porque Salomón dice que dejó que las mujeres desviaran su corazón. No fue fiel al Señor, no amó al Señor, no adoró solo a Dios, sino que permitió y aceptó la existencia de otros dioses y levantó lugares altos. Y él participó, hermano, un hijo de Dios, con la sabiduría que tenía Salomón. Mire cómo trabaja el maligno, mire cómo trabaja el maligno. Mire cómo Satanás daña los cimientos de la fe en Cristo el Señor. Entonces, la pregunta o la respuesta a la pregunta, a ver, ¿por qué nos hablan de esto si somos la iglesia del Señor? ¿Le parece que corresponde? ¿Necesitamos o no necesitamos? Hoy día, claro, no está Moloch, no está Astoret, claro, pero ¿está o no está el Dios del dinero? ¿Está o no está? Responda usted, por favor. ¿Está o no está el Dios de la autoadoración? El Dios del que quiere ser centro de todo, del que quiere que todo funcione a su alrededor y se preocupa de sí mismo y anda buscando la manera de ser atracción. ¿Está o no está? ¿Está o no está el amor exacerbado que constituye muchas veces adoración de los padres sobre los hijos y de los viejos, de los abuelos respecto de los nietos? ¿Está o no está, amados hermanos, el Dios de la avaricia en muchos, que son parte de la casa de la iglesia del Señor? ¿Está o no está el Dios de la vanidad? Entiendo que al comenzar esta palabra hablábamos de esto, de las selfies, de las fotitos, de llenar los muros con fotos que nos tomamos, que la playa, que el campo, que saliendo de la piscina, que entrando a la ducha. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? ¿Por qué necesita tanta exhibición? ¿Acaso no hay allí una forma de adoración? Y si hay adoración, no hay idolatría. ¿Y qué hay de la política? Cuando se observa que fulano de tal es la solución, cuando cuando hay gente, hermanos nuestros, que empiezan a confiar en los hombres. ¿Y qué hay del deporte? Señor, nos ayude entonces. El Señor trate con nosotros. Vuelva conmigo, por favor. 1 Corintios, en el capítulo 10. Por favor, amados hermanos, por favor. Lo primero es el llamado del verso 14. Huid de la idolatría. Antes había dicho el Señor, así que si alguno se cree, si alguno se siente estar firme, dice, cuidado, mire que no caiga. Ese es el punto.
Entonces no andemos probando al Señor, no andemos tentando al Señor, ni dando demostraciones de una fe firme, sólida. No hagamos eso. Si observa que hay un peligro, si la palabra del Señor trata con usted, si el Espíritu le da entendimiento, entonces huyamos, hermano. Huyamos de la idolatría. Les hablo, dice Pablo en el 15, como a gente sensata, gente que está en condiciones normales de pensar, de examinar las cosas. Ese es el punto. Muy bien. Versos 16 y 17 habla de este llamamiento que tenemos del Señor tan hermoso. Y dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Claro, hay una referencia muy interesante que luego el apóstol va a explicar en el capítulo 11 acerca de la cena del Señor. Sí, hay una directa alusión al hecho, no hay duda, pero no es solo la fiesta, no es solo la celebración de la cena, que es momentánea, mi hermano. No, tiene que ver con forma de vida. Porque nosotros no solo en la cena del Señor somos parte del cuerpo de Cristo. No solo en la cena del Señor bebemos la sangre de Cristo. No solo cuando físicamente hacemos la cena. Cosa que anhelamos, claro. Amén. Volver pronto a tener esos tiempos de bendición, de refrigerio. Gloria a Dios. Pero no es solo en ese tiempo, sino que nuestra vida está pegada en unidad a un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y nuestro compromiso, nuestra comunión como miembros del cuerpo está ligada claramente a la sangre de Cristo, el Señor. Pero es una cosa permanente. ¿Dónde está el punto, no? Que no podemos, si somos parte del cuerpo de Cristo. Dice, si el pan es uno solo, nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo. Amén. Porque eso es lo que entendemos cuando participamos de la cena y comemos el pan. Entendemos que estamos gustando por la gracia de Dios una porción del cuerpo de Cristo partido. Aleluya. Por nuestros pecados, por nuestras necesidades. Muy bien. Pero, ¿qué dice en el versículo 19? La pregunta es, ¿qué digo? Dice el apóstol. ¿El ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica? Porque claro, comienzan aquí las explicaciones. Cuando se predica la palabra del Señor conforme está escrito, con el suficiente respaldo escritural. Y cuando se exhorta a los hermanos a mantener una forma y una conducta, entonces surgen abundantes explicaciones. Abundantes. Quiero decirle que no es una preocupación para el que predica. Pero sí debe serlo para la iglesia del Señor, porque el Señor Jesucristo dijo, vuestro hablar debe ser siempre sí o no. Y todo lo que es más de un simple sí y de un simple no, todo lo que es más de esto, dice, de mal procede, es pecaminoso. Entonces cuando se expone una verdad de la Escritura y el hermano dice, no, es que a mí me parece, es que yo creo, es que mi opinión es que desde mi punto de vista, bueno, no es problema del predicador, por si acaso. Revíselo frente al Señor, convérselo con el Señor, presente el argumento al Señor. A ver si nuestros argumentos tienen alguna validez frente a la estricta, santa y eterna palabra del Dios de los cielos. ¿Qué dice el apóstol? Entonces dice, verso número 19. Entonces, ¿acaso el ídolo es algo? Dice. O que sea algo lo que se sacrifica. Por favor, brevemente, ¿me quiere acompañar al Salmo 135, por favor? Salmo 135. Mire lo que dice el versículo número 15.
Los ídolos de las naciones son plata y oro. Considere también los ídolos actuales de que hemos hablado, ¿no? Política, deporte, el cantante, el otro, ¿no? Muy bien. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Jeremías va a decir, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Usted lo sabe, muy bien. Verso 16, mire cómo son estos diosesitos. Mire cómo son. Tienen boca. Escúchelo hablar, escúchelo hablar, pues. Escuche hablar a un político y vea qué de bendición, qué de edificación hay. Escuche hablar a un deportista y vea qué cosa con algún sentido dice. Escúchelo, escúchelo. Escuche hablar a un cantante famoso que atrae multitudes y vea qué cosas dice. ¿Tienen boca? Ahí está. Emiten ruido, hacen quieren decir cosas, pero algo con sentido, algo de bendición, algo que edifique. Tienen boca y no hablan, tienen ojos, sí, pues, y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. No, porque si no están en Cristo están muertos. La paga del pecado. Amén. La paga del pecado es muerte. Si no tienen a Cristo, tampoco hay aliento en sus bocas. Y, atienda, semejantes a ellos son los que los levantan como ídolos. Semejantes a ellos. Y todos los que en ellos confían. ¿Cuál es el llamado? A la casa de Israel, la casa de Aarón, la casa de Leví, los sacerdotes. Teman al Señor, bendigan al Señor, bendigan al Señor. Él es el Señor, ¿qué duda hay? Salmo 96, ¿todavía me quiere acompañar? Salmo 96. Por favor, mire los primeros versículos nomás. Dice Salmo 96, cantad al Señor cántico nuevo. Amén, aleluya, solo al Señor. Cantad al Señor cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Mire versos 4 y 5. Porque grande es el Señor y digno, aleluya, de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Mire el 5. Porque todos los dioses de los pueblos son, aleluya. Pero el Señor hizo los cielos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Me voy a quedar hasta ahí porque no me quiero ni entusiasmar tampoco. Pero, amados, es que tenemos un solo Dios, pero un tremendo Dios, pues. Si tenemos un Dios vivo, Él le dio autoridad a su Hijo cuando lo levanta de entre los muertos para que gobierne, para que reine, para que por su palabra nos enseñe, nos dirija, nos santifique. ¡Aleluya! Si tenemos promesa de un bendito Señor que dijo, yo iré, pero volveré y os tomaré a mí mismo. ¡Aleluya! Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, ¿qué puede comparar a eso, por favor? ¿Me puede decir quién más le ha ofrecido eso? ¿Me puede decir por qué otro camino va a llegar a la casa del Padre? Entonces, terminando, ¿qué dice el apóstol? Vuelva a 1 Corintios capítulo 10. Leemos y terminamos. En el verso 20 va a decir, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios, porque hay un solo Dios, bendito sea. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Mira el 21. No podéis, hermano, escuche la voz del Espíritu del Señor. Hermanita, jóvenes, escuchen al Señor. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Porque todo lo que se sacrifica a los ídolos, se sacrifica a los demonios. Ya lo dijo antes el apóstol. Entonces no podéis, si es hijo de Dios, si es hija de Dios, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa
de los demonios. O alguno siente que puede provocar a celos al Señor. O alguno siente que es más fuerte que el Señor. Amados hermanos, hay un peligro en estos días más que nunca, más que nada, donde todo se expone, donde todo se exhibe. Hay un peligro tremendo de caer en idolatría. Roguemos al Espíritu del Señor que gobierne sobre nosotros, hermanos. Roguemos al Espíritu del Señor que nos hable, que nos enseñe. Roguemos al Espíritu del Señor que ponga en nosotros, que renueve lo que la Escritura llama el primer amor, el más amado de todo. Ese mandamiento se haga forma de vida en nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, pedimos que su Espíritu Santo opere en nosotros, Padre. Padre, trate con nuestras vidas, con la vida de su iglesia, Señor. Una iglesia que ha sido afectada, una iglesia que ha sido dañada de muchas maneras, una iglesia que en alguna parte podría estar debilitada por la separación física. Señor, pero su palabra, que es fiel y es verdadera, es verdadero alimento también. Su palabra es vida, Señor. Pedimos que trate con su pueblo estos días, que trate con su iglesia, que bendiga y fortalezca al que está débil, que levante al que está caído por misericordia, sane al que tiene alguna enfermedad en su alma, para que también su cuerpo físico sea restaurado. Bendiga, Señor. Aleluya, bendiga a su iglesia, Padre. Atienda a su pueblo que ahora clama a ustedes, Señor, y ruega misericordia en el nombre de Jesús.